Doctores, veamos el priming de flujo vaginal. ¿Ok? Entonces acá hay tres enfermedades o tres patologías que nosotros debemos recordar. La vaginosis bacteriana, tricomona vaginalis y la candidiasis vaginal. Veamos las características de cada una de estas. ¿Cuál es la patología o la etiología de la vaginosis bacteriana? Viene a ser la Gardnerella. ¿Ok? ¿Y cómo lo vamos a diagnosticar? ¿Cómo vamos a responder a nuestra pregunta? Tenemos que buscar los criterios de Amsel, ¿ok? Entonces, en nuestra historia clínica me van a mencionar que la paciente tiene una descarga vaginal gris homogénea, ¿ok? Además, me va a decir que el pH tiene un flujo vaginal mayor a 4.5. Presencia de células clave, ¿no es cierto? Las llamadas Clucel o células guía. Acuérdense, células guía con G de Gardnerella vaginalis, ¿ok? Estas células clave, doctores, o Clucel en un 20%. Y cuando nosotros le hacemos con KOH, ¿no es cierto? Recuerden que va a tener un olor a pescado. ¿Ok? Reacción con KOH, olor a pescado. Entonces, mal olor. Eso es lo característico de la vaginosis bacteriana. ¿Ok? Recuerda que no es una ITS. Dato importante. ¿Cuál viene a ser entonces, doctores, su tratamiento? Su tratamiento viene a ser con metronidazol 2 gramos en dosis única que le vamos a dar al paciente. ¿Ok? Entonces ahí tenemos el flujo característico grisáceo homogéneo. Con un pH mayor a 4.5, recuerden que el único que tiene pH menos de 4.5 es la candidiasis vaginal. La siguiente patología, tricomona vaginalis. ¿Quién lo va a estar ocasionando esta tricomona vaginalis, doctores? La tricomona vaginalis, ¿ok? Esta tricomona vaginalis, ¿qué características te va a dar? Lo característico que vas a encontrar en tu pregunta de examen, doctores, cervix en fresa. Si tú ves la palabra cervix en fresa y te hablan de un flujo vaginal, ya tienes el diagnóstico de una tricomoniasis, ¿ok? Y recuerda, doctores, que el flujo viene a ser espumoso porque esta tricomona vaginalis, recuerda que es un parásito, ¿ok? Es un parásito flagelado, entonces este parásito flagelado, ¿no? Con su flagelo, al moverse, genera que este flujo sea espumoso. Y el característico cervix en fresa. Bien, el tratamiento, doctores, metronidazol. Ya también se puede dar tinidazol, pero recuerda que el manejo sindrómico es con metronidazol, 2 gramos, dosis única. Bien, y la otra patología viene a ser la candidiasis vaginal. ¿Quién lo va a estar ocasionando, doctores? La cándida, ¿no es cierto? ¿Cuál es la historia clínica? Aparte del flujo que va a tener, tú tienes que buscar en tu pregunta el prurito, ¿ok? El prurito y el flujo, doctores, viene a ser en requesón, en grumos, ¿no es cierto? Ese flujo en requesón, en grumos que vamos a ver o que nos van a mencionar en nuestra pregunta. ¿Cuál viene a ser su tratamiento? Con clotrimazol, tableta vaginal, 500 miligramos, dosis única. Entonces, si un paciente, doctores, viene con un síndrome de flujo vaginal, ¿qué te dice tu norma técnica? Que simplemente le des 2 gramos, dosis única de metronidazol, más su tableta vaginal, dosis única. ¿Ok? Ese viene a ser el manejo sindrómico. Úlcera genital. Eso también, doctores, es otra de las patologías bastante preguntadas, ya sea en ginecología o como parte de infectología. ¿Ok? Entonces recuerda las tres enfermedades que te producen úlcera genital, doctores. Viene a ser la sífilis, viene a ser el chancroide y viene a ser el herpes simple. ¿Cuáles son las características de cada uno de estos de acá? La sífilis, ¿quién lo está ocasionando, doctores? El llamado treponema pallidum, y ha sido pregunta de examen. ¿Ok? ¿Cuál es la historia clínica, doctores, de la sífilis? ¿El paciente con qué viene? Recuerda, doctores, que el paciente viene con una úlcera indolora, bien delimitada, ¿correcto? El paciente tiene una úlcera indolora bien delimitada. Y su tratamiento, doctores, es penicilina G benzatínica. ¿Ya? Recuerda, es una úlcera indolora. Bien, entonces va a depender el tratamiento, ¿no es cierto? Si es que es latente, si es que es temprana, ¿no es cierto? O si es que es tardía, recuerden ustedes. ¿Ya? Si es que el tratamiento, si es que digamos hablamos de una sífilis, doctores, temprana, ¿cuál viene a ser su tratamiento de una sífilis temprana? Recuerda, doctores, que el tratamiento de una sífilis temprana viene a ser con penicilina. ¿Cuántas dosis, doctores? ¿Una sola dosis
o más de una dosis, doctores. ¿Cuál viene a ser su tratamiento? Una sola dosis, ¿no es cierto? Penicilina benzatínica, que vamos a dar una sola dosis. ¿De cuánto? ¿De cuánto? De 2.4 millones. ¿Correcto? De 2.4 millones. Muy bien. Si es que, doctores, hablamos de una sífilis tardía. ¿Cuándo hablamos de una sífilis tardía, doctores? Una sífilis tardía hablamos cuando va más allá del año, ¿no es cierto? Más allá de un año. O de repente es de una duración desconocida. ¿Cuánto vamos a dar acá, doctores? 3 dosis vamos a dar. Es decir, vamos a dar igual penicilina, ¿no es cierto? Benzatínica, 2.4 millones, pero semanal. ¿Correcto? Semanal. ¿Por cuánto? Por 3 semanas, porque estamos diciendo que vamos a dar 3 dosis. ¿Ok? Y a la otra, doctores, que viene a ser de la neurosífilis. La neurosífilis, doctores, ya no vamos a dar con penicilina benzatínica, sino le vamos a dar con penicilina cristalina. ¿Ok? Con penicilina cristalina. Y esta penicilina cristalina, doctores, ¿cuánto le vamos a dar? Le podemos dar de 18 a 24 millones de unidades internacionales de penicilina, ¿no es cierto? Es decir, ¿a cuánto sale más o menos? De 3 a 4 millones intravenoso. ¿Cada cuánto, doctores? Cada 4 horas. ¿Pero por cuánto? Por 10 a 14 días lo podemos dar. ¿Ok? Ese viene a ser el tratamiento. Lo que yo quiero que recuerden, doctores, de acá es que el manejo de la penicilina de una sífilis temprana es una sola dosis. De la sífilis tardía, doctores, son 3 dosis. Recuerda que ha sido motivo de pregunta de examen. Y la neurosífilis lo vas a dar con penicilina cristalina. ¿Cuál ha sido la pregunta de examen, doctores? La dosis. De 3 a 4 millones cada 4 horas que le vas a dar. ¿Ok? La otra que te va a producir, doctores, úlcera genital viene a ser el chancroide. ¿Cuál es su etiología? El Haemophilus ducreyi. Entonces, ¿cómo lo dices tú? El Haemophilus ducreyi. El Haemophilus ducreyi de dolor. Porque la característica del chancroide es una úlcera dolorosa, mal delimitada, una úlcera sucia, ¿correcto? Mal delimitada, a diferencia de la sífilis, doctores, que es una úlcera indolora, limpia y bien delimitada, ¿ok? Esa es la diferencia entonces con el chancroide. ¿Cuál viene a ser su tratamiento? Acitromicina, ¿ok? El herpes simple, doctores, el herpes simple, recuerda, herpes simple tipo 2, estamos hablando de úlcera genital. ¿Cuál es su lesión característica, doctores, del herpes? Su lesión característica viene a ser las vesículas y se producen vesículas dolorosas y que luego pueden evolucionar a úlceras. ¿Ok? ¿Y cuál viene a ser su tratamiento? Con aciclovir. Muy bien. Ok, veamos ahora, doctores, neuroinfecciones. Ok, las neuroinfecciones. Cuando nosotros hablamos de las neuroinfecciones, doctores, ¿en quién pensamos rápidamente? En la meningitis, ¿no es cierto? Entonces recuerden que la meningitis, doctores, viene con una tríada clásica. ¿Y cuál es su tríada de la meningitis? Viene con fiebre, viene con rigidez de nuca y viene con cefalea el paciente. ¿Ok? Muy bien. En estos pacientes, además, doctores, ¿qué tenemos que hacer? Le tenemos que hacer los signos de Brusinski y de Kerner, ¿no es cierto? Ese que sale positivo o negativo. Entonces, el de Brusinski, doctores, recuerden que es a la flexión de la cabeza. A la flexión de la cabeza, el pacientito, ¿qué es lo que va a suceder, doctores? Va a flexionar los miembros inferiores. Entonces, Brusinski, acuérdense, es a la flexión de la cabeza. Mientras que el de Kerner, doctores, más bien es a la flexión, ¿no es cierto? El miembro tiene que estar flexionado en 90 grados la rodilla. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Vas a empezar a extender ese miembro y el paciente va a presentar dolor detrás de la rodilla, ¿correcto? Dolor detrás de la rodilla o va a tener limitación a la extensión, ¿ok? Por el mismo dolor, ¿no? Porque está irritada las meninges. Muy bien, entonces, doctores, estamos ante una sospecha de meningitis, ¿ok? Bueno, si es que de repente no es una sospecha de meningitis y nosotros, doctores, estamos ante un paciente que tiene fiebre más
estado mental alterado. Ese es el dato importante, estado mental alterado. O hay cambios en el comportamiento, doctores, estamos ante una encefalitis. Ya no es una infección, una afectación de la meninge, sino es una afectación ya del parénquima. Por eso es que vamos a tener encefalitis. ¿Ok? Y la causa más frecuente, doctores, de encefalitis es el virus herpes simple tipo 1, que afecta a la región temporal con mayor frecuencia. Si es que nosotros, doctores, le hacemos una punción lumbar, la característica que vamos a encontrar, la pleocitosis linfocitaria. Recuerda que el diagnóstico lo hacemos con PCR y su tratamiento viene a ser con aciclovir endovenoso. Pero por lo contrario, estamos ante una sospecha de meningitis, es lo correcto, le hacemos una punción lumbar. Si es que tú te encuentras en tu pregunta, doctores, lo primero que vas a ir a ver es la proteína y la glucosa. ¿Cómo se encuentra la proteína y la glucosa, doctores? Si es que la proteína está aumentada, es decir, una hiperproteinorraquia y una hipoglucorraquia, ¿correcto? Recuerda que las bacterias te consumen glucosa. Entonces, cuando hay una hipoglucorraquia, será por alguna bacteria, ¿correcto? Muy bien. Y además te van a producir hiperproteinorraquia, ¿correcto? Ahora, luego que vas a ver son los leucocitos, doctores. ¿Cómo están los leucocitos? Recuerda cómo está, si es a predominio polimorfonuclear o es a predominio mononuclear, ¿no es cierto? Teniendo alterado la proteína y la glucosa. Si es que tenemos a predominio polimorfonuclear, bueno, entonces es una meningitis bacteriana, doctores. Pero si que tenemos a predominio mononuclear y además me dicen que el ADA se encuentra aumentado, ¿no es cierto? Mayor a 8, ¿no? A nivel del sistema nervioso central, hablamos de meningitis tuberculosa, ¿no es cierto? De MECTEB, un ADA mayor a 8. Muy bien. Entonces, a predominio mononuclear hablamos de tuberculosis. La causa más frecuente de meningitis bacteriana, doctores, viene a ser el neumococo, ¿no es cierto? El neumococo, el Haemophilus y el meningococo. ¿Cuáles otras las características? Es que en las meningitis, doctores, bacterianas generalmente cursan con leucocitos mayor a 1000. ¿No es cierto? Con leucocitos mayor a 1000, porque fíjate que la tuberculosis va a cursar con leucocitos menor a 1000, acá es 1000 ya, menor a 1000. A predominio obviamente de linfocitos, ¿ok? A predominio de linfocitos. Y el tratamiento, doctores, en la neumonía bacteriana, si nosotros sospechamos un neumococo, viene a ser cefalosporina de tercera generación, una ceftriaxona y la vancomicina. También pregunta de examen el tratamiento de una meningitis bacteriana. Por el otro lado, una tuberculosa, ¿qué vamos a hacer? Pues su tratamiento con los antituberculosos, ¿no es cierto? 2 meses que le vamos a dar isoniazida, rifampicina, etambutol, pirisidamida y 10 meses de isoniazida y rifampicina. Bien, pero ¿qué sucede, doctores, si es que la proteína y la glucosa no están alterados, digamos, ¿no es cierto? Proteína y glucosa está normal, ¿no? Estamos hablando, doctores, ante una meningitis viral. Generalmente tú vas a encontrar esto. Cuando te van a preguntar por una meningitis viral, la proteína y la glucosa se va a encontrar normal, doctores. ¿Ya? Por ahí en la literatura te dice que hay una ligera elevación de la proteína. ¿Ya? Pero para términos de examen, proteína y glucosa normal. Para una infección viral. ¿Y cuál es la más frecuente, doctores, de las infecciones virales? De las meningitis virales, los enterovirus. Recuerden que cursa con leucocitos menor de 300. Y es a predominio mononuclear, ¿correcto? ¿Cuál es su tratamiento, doctores? Observar nada más. Por el otro lado, doctores, fíjate que la glucosa acá va a estar disminuida, ya no va a estar aumentada, sino vamos a tener, doctores, una glucosa disminuida, ¿ok? Pero la proteína disminuida, es decir, una hipoglucorraquia y una hipoproteinorraquia, es decir, los dos están disminuidos, doctores. ¿En quién sospechamos ahí? En hongos. ¿Ok? Lo que vamos a encontrar, un incremento de monocitos. Muy bien. Doctores, veamos ahora infección por VIH, ¿correcto? La infección por VIH, recuerden, doctores, que el diagnóstico lo vamos a hacer con 2 pruebas rápidas, ¿no es cierto? Recuerden que estas pruebas rápidas ya tienen el antígeno P24,
ya estas pruebas rápidas, ¿no es cierto? Entonces, directamente como si estuviéramos detectando el virus, ¿no? Ya tenemos las ELISAs de cuarta generación que se están utilizando actualmente, ¿no? Muy bien, entonces, doctores, estamos ante un paciente que tiene VIH, ¿correcto? Ahora, veamos las complicaciones que te puede dar este VIH. ¿Qué vamos a observar, doctores? Los TCD4, ¿no es cierto? Ojo con esto por si acaso, antes de todo. ¿Qué te dice la última norma, doctores, del VIH? Que todo paciente diagnosticado con VIH debe recibir tratamiento sin importar el TCD4. O sea, ya no tienes que esperar que tu TCD4 sea menos de 200, menos de 500, nada. Basta que tú tengas VIH positivo, tienes que iniciar su tratamiento. Y el tratamiento, doctores, del VIH viene a ser tenofovir, lamivudina y dolutegravir. ¿Cuál es mnemotecnia? Te la doy, ¿ok? Ahí está, te la doy. Tenofovir, lamivudina y dolutegravir, que viene en una sola pastilla, ¿no? Entonces, doctores, cuando nosotros tenemos los linfocitos TCD4, por ejemplo, menos de 500, ¿qué infecciones vamos a tener? ¿No? Por ejemplo, la Candida albicans. ¿Pero qué te produce esta Candida albicans, doctores, cuando tenemos menos de 500 aún? Candidiasis oral, es decir, una placa blanca que se puede raspar, ¿ok? Por el otro lado tenemos un virus Epstein-Barr, doctores, que te produce una leucoplasia oral vellosa, pero a diferencia de este es una placa blanca no raspable en la parte lateral. Y por el otro lado tenemos el virus herpes humano número 8 que te produce sarcoma de Kaposi, ¿cierto? Que te da una biopsia con inflamación linfocítica. Bien. Cuando tenemos, doctores, TCD4 menos de 200 es donde empiezan a aparecer mayor cantidad de infecciones oportunistas. Por ejemplo, el histoplasma. ¿Con qué cursa el paciente, doctores? Con fiebre, baja de peso, fatiga, tos, disnea, náuseas, vómitos, diarrea, ¿ok? Y vamos a encontrar células de levadura ovaladas dentro de los macrófagos, ¿ok? En la anatomopatología. Muy bien, ese viene a ser, doctores, en el histoplasma. Pero un dato importante que debe recordar, doctores, es este de acá, una infección a nivel pulmonar, ¿no es cierto?, que se va a producir con linfocitos TCD4 menos de 200, que es el Pneumocystis jirovecii. ¿Cuál es su marcador clínico, doctores, del Pneumocystis jirovecii? Disnea, ¿correcto? Ese viene a ser su marcador clínico. Te produce un síndrome de distrés respiratorio agudo y te va a dar disnea. Lactato deshidrogenasa, doctores, aumentado, característica de laboratorio. Y en la radiografía lo que tú vas a encontrar son opacidades en vidrio esmerilado, ¿ok? Su tratamiento, ¿con qué viene a ser, doctores? Con cotrimoxazol. Y hay un dato que debe recordar acá, doctores, que todo paciente que tiene TCD4 tienes que darle profilaxis con cotrimoxazol. ¿A qué, por ejemplo? A Pneumocystis jirovecii, por ejemplo. ¿A qué más? A las coccidias. Diarrea por coccidias, por ejemplo, tienes que dar profilaxis contra eso. Tienes que dar profilaxis contra también toxoplasmosis. ¿Y con qué lo vas a dar, doctores? Con cotrimoxazol. ¿Ok? Bien. Recuerda, doctores, que hay una infección que te produce ante cualquier valor de TCD4. Es decir, no importa el valor de TCD4 que tenga, independientemente del valor de TCD4. Hablamos, doctores, de la tuberculosis. La tuberculosis, doctores, te produce infección con cualquier valor de TCD4. Recuerda que también puedes dar, doctores, profilaxis contra TBC, es decir, prevención. ¿Con qué puedes dar, doctores? Con isoniazida. La isoniazida, 6 meses. También puedes dar con rifampicina por 4 meses. Y si es que lo sumas ambos, isoniazida más rifampicina, por 3 meses. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, a cualquier valor de TCD4... Cualquier valor de TCD4 te va a dar una infección de TBC, sin importar el valor que sea, ¿ok? Si es que nosotros tenemos, doctores, TCD4 menos de 100, hay otras enfermedades, ¿no es cierto? Y acá, para términos de que recuerdes mejor, te lo he agrupado los que empiezan con C y los que no empiezan con C, ¿ok? En conclusión, todas estas se producen en TCD4 menos de 100. ¿Quiénes son, por ejemplo, 100 con C? ¿Ok? El citomegalovirus. ¿Cuál es la característica clínica del citomegalovirus, doctores? La corioretinitis, colitis, esofagitis, encefalitis. En el fondo de ojo lo que nosotros vamos a encontrar, doctores, son las manchas algodonosas, ¿ok? Cuerpos de inclusión en la biopsia, ¿no es cierto?, de inclusión intracelular que se denominan ojos de búho, ¿ok? Entonces el marcador clínico te dice paciente con VIH,
¿no es cierto? Y que viene con corioretinitis, tú tienes que pensar en un citomegalovirus. Si te dicen paciente con VIH y el paciente viene con cefalea, el paciente, doctores, viene con papiledema, el paciente viene con náuseas, con vómitos explosivos, tú tienes que pensar en una hipertensión endocraniana, ¿no es cierto?, que está produciéndote por un patógeno oportunista, como el criptococo, ¿no es cierto? La criptococosis, doctores, ¿ok? La criptococosis. ¿Cómo hace su diagnóstico? Con una tinción en tinta china, ¿no es cierto? Vas a encontrar una levadura encapsulada. ¿Cuál viene a ser el manejo de la criptococosis, doctores? Que quiero que recuerdes, que puede ser motivo de pregunta de examen. Anfotericin B, ¿no es cierto? Más fluconazol, más flucitocina. Ese viene a ser el manejo de la criptococosis. Otro, por ejemplo, la que te produce diarrea crónica, es decir, paciente que tiene VIH y que viene con diarrea crónica mayor a 4 semanas, ¿en qué sospecha, doctores? En las coccidias, ¿ok? En las coccidias, en el Cryptosporidium sp. Y fíjate que acá también volvemos a encontrar a la Cándida albicans, pero a este nivel de linfocitos TCD4 te produce esofagitis, doctores, y este es un marcador de SIDA, ¿ok? Una cándida que afecta el esófago, candidiasis esofágica, ¿ok? Es una enfermedad definitoria de SIDA. Y las otras, doctores, que vamos a tener, por ejemplo, el toxoplasmosis, que también se presenta en menos de 100. Paciente que viene con VIH y te dice que tiene convulsiones que son focales, doctores, tienes que pensar en toxoplasma. Y si tú le pides una tomografía, vas a encontrar células en anillo, ¿ok? Las llamadas células en anillo. ¿Cuál viene a ser su manejo, doctores? Pirimitamida más sulfadiazida, que ya ha sido pregunta de examen. Por el otro lado tenemos el Aspergillus fumigatus, que te va a producir hemoptisis, dolor pleurítico, y en la radiografía tú puedes encontrar cavitación o infiltración. Cuando tú tienes ya linfocitos TCD4 menos de 50, acuérdate 50 romanos L, ¿no es cierto? Ahí vamos a tener la leucoencefalopatía multifocal progresiva y el linfoma primario cerebral, ¿ok? Es decir, si es que tú tienes un paciente con VIH que primero viene con alteraciones visuales y luego te produce demencia, y en la radiografía tú encuentras áreas de desmielinización sin realce, es decir, la imagen en dedo de guante, estamos hablando, doctores, de una leucoencefalopatía multifocal progresiva que es producido por el virus JC, por el virus JAK, ¿ok? Por el otro lado, doctores, se están preguntando de repente de un paciente que tiene VIH y que viene con convulsiones que no responde al manejo de toxo, porque ya te dije que lo primero que tú debes pensar en un paciente con VIH que viene con convulsiones focales es toxoplasma. Pero si es que has dado manejo para el toxoplasma y no te responde al tratamiento, tú tienes que pensar en un linfoma cerebral primario, ¿ok? Cuya TAC también vamos a encontrar en anillo, imagen en anillo. Bien, y menos de 50 también vamos a encontrar el Mycobacterium avium, ¿no? Con clínica inespecífica, ¿ok? Doctores, ahora veamos infección del tracto urinario, ¿ok? Infección del tracto urinario. Entonces recuerden, doctores, ¿cuál es el germen más frecuente? Un 80-90% viene a ser E. coli. Ahora, también puede haber Proteus, Klebsiella, Enterobacter. Recuerda que el Proteus es productor de ureasa, ¿no es cierto? Recuerden, doctores, ¿cuál viene a ser su patogenia? De una infección del tracto urinario, la vía de infección es por vía ascendente. ¿Ok? Por vía ascendente. Y te pueden preguntar cuál es el factor de virulencia, doctores, de la E. coli. El factor de virulencia, recuerda que son los llamados pili tipo P. ¿Ok? Pili tipo P es el principal factor de virulencia que vamos a tener. Entonces, doctores, acá nos están contando, por ejemplo, una mujer de 20 años acude por disuria, poliacuria y tenesmo vesical hace 3 días. Y si tú le tomas su temperatura, doctores, esta paciente va a tener 36,5, es decir, no tiene fiebre. ¿En quién sospecha, doctores? En una cistitis aguda, mujer de 20 años, ¿correcto? Entonces, generalmente se presentan en mujeres jóvenes y con esta clínica característica, doctores. No tiene fiebre, no tiene náuseas, no tiene vómitos. Ya, dato importante. Por el otro lado, doctores, nos presenta una mujer de 60 años que acude por dolor lumbar. Que este dolor lumbar tú al examen le puedes
encontrar un PPL positivo. La paciente tiene náuseas y vómitos desde hace 4 días y fíjate que tiene fiebre de 39, una frecuencia cardíaca que está aumentada y una presión arterial de 90-60, ¿ok? Entonces, doctores, aquí estamos hablando de una infección urinaria alta, es decir, estamos hablando de una pielonefritis que es característica de mujeres adultas mayores, ¿no es cierto? Entonces, la característica clínica es muy importante que recuerdes, porque por esto vas a sacar tu examen, doctores, ¿ok? Muy bien. Recuerda, doctores, que puedes hacerle una eco, ¿ya? No es recomendable hacerle a todos los pacientes ecografía. ¿Para qué le puedes pedir una eco, doctores? Para ver si es que tiene el paciente alguna complicación o no, ¿no es cierto? Por ejemplo, una nefrolitiasis puede tener, ¿no es cierto? Para descartar, por ejemplo, anomalías anatómicas. Para eso le vas a pedir una ecografía. Vamos a encontrar nitritos positivos o esterasa positivos también en la tira, ¿no? En el urocultivo, doctores, ¿qué vamos a encontrar? Recuerda que el urocultivo es el gol estándar, ¿no? Porque ahí vamos a ver qué bacteria es la que está ocasionando, ¿no es cierto? Y recuerda que llevamos el diagnóstico cuando hay mayor a 10 a las 5 unidades formadoras de colonia y se saca del segundo chorro, ¿no es cierto? El chorro medio, recuerda, ¿ya? La sonda, cuando tú le sacas, doctores, por sonda, es mayor a 10 a la 4 unidades formadoras de colonia y cuando le haces por punción, basta una sola bacteria y ya es diagnóstico, ¿ok? Otro dato, doctores, que debes recordar es que cuando hablamos, por ejemplo, de una ITU complicada. Cuando hablamos, primero, digamos de una ITU no complicada. Una ITU no complicada, doctores, es aquella paciente que tiene cistitis o que tiene pielonefritis, ¿no es cierto? Ya sean mujeres jóvenes, adultas, pero que estén sanas, sin anomalías anatómicas. Sin anomalías anatómicas. ¿Y cuándo, doctores? Recuerden que hablamos de mujeres sanas, ¿no es cierto? Perdón, mujeres. Sin anomalías anatómicas. Porque cuando hablamos, doctores, de complicada, es todo lo contrario, es decir, lo que no incluye acá. Es decir, hablamos de hombres, por ejemplo, cuando hablamos, doctores, de infección del tracto urinario en niños, principalmente niños menos de 5 años, ¿correcto? Cuando el paciente tiene malformaciones urinarias, malformaciones anatómicas, ¿ok? Muy bien. O que el paciente de repente tenga una sonda Foley, ¿ok? Paciente con alguna instrumentación de la vía urinaria se considera una ITU complicada. ¿Cuál viene a ser, doctores, el tratamiento? El tratamiento de una cistitis, ¿no es cierto? A nivel de la vejiga, viene a ser con nitrofurantoína, concentra bien a nivel de vejiga. O con beta-lactámicos, con cefalexina, por ejemplo. En la pielonefritis, doctores, ¿qué podemos dar? Ceftriaxona, ¿ok? Generalmente damos ceftriaxona endovenosa o podemos dar, doctores, fluoroquinolonas, ¿ok? Y otro dato importante. ¿En qué pacientes que son, doctores, que tienen una bacteriuria asintomática, ¿ok? Que tienen una bacteriuria asintomática, se trata? ¿Cuándo damos tratamiento a estos pacientes? La pregunta clásica, cuando es una gestante, por ejemplo. Cuando el paciente es un inmunosuprimido. Cuando el paciente, doctores, va a entrar a algún procedimiento previo, algún procedimiento quirúrgico, previo a una cirugía. Le damos, si es que nosotros encontramos urocultivo positivo, ¿ok? ¿Cuándo más, doctores? Cuando el paciente, después que le ha retirado la sonda Foley, persiste con una bacteriuria. También le das tratamiento antibiótico, ¿ok? Y en niños también, en niños menores de 5 años. Recuerda que no se da tratamiento en aquellos pacientes que tienen sonda vesical. Por más que tú le encuentres un urocultivo positivo y están con sonda vesical, ahí no le das tratamiento, ¿ok? En ancianos tampoco le das tratamiento, ¿no? ¿Cuándo das tratamiento en pacientes asintomáticos? En estos casos de acá. En ningún otro, doctores. Bien. Doctores, ahora veamos artritis séptica, ¿ok? Y partamos con este caso clínico que me dice que es un paciente varón de 70 años con diabetes mellitus tipo 2 que acude por dolor, eritema,
tumefacción de rodilla, ¿ok? Tumefacción de rodilla izquierda y tiene una temperatura de 38.5, es decir, tiene fiebre, ¿correcto? Características clínicas, ¿no es cierto? Fiebre, dolor, ¿no es cierto? Que puede ser un dolor de moderado a intenso, ¿no? Signo de inflamación, paciente, signo de derrame articular, etc. Estamos, doctores, ante una artritis séptica. Característica de una artritis séptica, ¿no? Dentro, doctores, de su patogenia, recuerda que una de las causas, o digamos la causa más frecuente, viene a ser la diseminación hematógena, la causa más frecuente. También, doctores, puede ser por traumatismos, ¿ok? Pero la causa más frecuente es una diseminación hematógena. Recuerden que cuando nosotros hablamos de artritis séptica, podemos hablar de artritis gonocócica y de artritis no gonocócica. ¿Cuáles son las más frecuentes? Esta, la no gonocócica. Y esta es la que estamos hablando ahorita. ¿Cuál es la etiología, doctores, de esta artritis séptica? La más frecuente, Staphylococcus aureus, preguntado como 3 veces en los exámenes, ¿no? Staphylococcus aureus viene a ser la causa más frecuente, doctores. ¿Y cuál viene a ser su historia clínica? Bueno, que el paciente tiene fiebre, que el paciente tiene dolor, que puede ser moderado o severo, que el paciente tiene eritema, limitación funcional, ¿ok? Limitación funcional. Recuerda, doctores, que te afecta principalmente la rodilla en adultos y en niños, principalmente, doctores, te va a afectar la cadera, ¿ok? ¿Cómo hacemos su diagnóstico, doctores, de la artritis séptica? Recuerda, lo que tenemos que hacer es una artrocentesis. Y esta artrocentesis, doctores, lo podemos hacer para cultivo o para tinción Gram, ¿no es cierto? O para observar cristales incluso, ¿no? Pero si que me salió cristales negativos, ¿no es cierto? Yo tengo que sospechar entonces, y obviamente ya viendo el líquido y yo encuentro un líquido mayor de 50.000, bueno, ya tengo el diagnóstico de una artritis séptica, doctores. Entonces analizamos el líquido y generalmente en tus preguntas te van a poner este dato: leucocitos mayor a 50.000. Es clásico de una artritis séptica, doctores. Bien, el tratamiento inmediato que nosotros tenemos que hacer, doctores, es un drenaje articular, ¿no es cierto? Una que lo podemos hacer por vía punción con aguja o por vía artroscópica. Generalmente se hace por artroscopía porque le podemos hacer debridamiento más irrigación, ¿ok? Pero eso hacemos, drenaje articular, y le damos antibiótico, ¿no es cierto? Recuerda que le podemos dar antibiótico como oxacilina o le podemos dar, doctores, cefazolina, ¿no? Pero si que, doctores, me dicen que es un MRSA, ¿no es cierto? Si me dicen que es un Staphylococcus aureus meticilino resistente, ahí le vamos a dar vancomicina como tratamiento de elección, ¿ok? Muy bien. Veamos ahora, doctores, infección de piel y partes blandas. ¿Ya? Infección de piel y partes blandas. Esta es una de las mejores clasificaciones que lo podemos hacer, doctores, para recordarlo. ¿Ok? Entonces, miren que acá vamos a tener tipo purulentas y no purulentas. ¿Ok? ¿Cuáles son las purulentas, doctores? Tenemos la foliculitis y el absceso, ¿no? Entonces, si es que nosotros tenemos, doctores, acá un folículo piloso, ¿no es cierto? Y se afecta, doctores, la parte más superficial, la parte de la dermis, porque acá hay afectación de la dermis, de la epidermis, le llamamos foliculitis. Foliculitis. Cuando hay afectación de la epidermis. Pero si es que ya hay afectación, doctores, de todo, ¿no es cierto? Es decir, compromete hasta la dermis, ahí ¿cómo se denomina, doctores? Forunculosis. ¿Ok? Cuando ya compromete hasta la dermis. Y, doctores, si es que hay varios de estos, es decir, hay varios folículos varias foliculitis confluentes, hablamos, doctores, ya de carbunco. ¿Ok? Cuando hay varias foliculitis confluentes. Que te puede dar, doctores, ya necrosis o te puede dar ya abscesos, ¿no? El carbunco. Muy bien, eso viene a ser lo característico de la foliculitis. Recuerda que el germen más frecuente viene a ser el Staphylococcus aureus, ¿no? El Staphylococcus aureus. Ahora, los abscesos, como ustedes pueden ver, que pueden ser desencadenados por una foliculitis incluso, ¿no es cierto?
también son purulentas. ¿Por qué? Porque tienen pus, ¿ok? Purulentas porque tienen pus, ¿no? Entonces, doctores, ¿qué se hace en todo absceso? Recuerden que en todo absceso se hace incisión más drenaje, ¿ok? En todo absceso se hace incisión más drenaje, muy bien. Y vamos a dar, doctores, antibióticos. Recuerden que el antibiótico, ¿no es cierto? Si es que es moderado, ¿no es cierto? Si es que es moderado, por ejemplo, en inmunosuprimidos. O cuando tenemos síndrome de respuesta inflamatoria positivo, por ejemplo, ¿no? O cuando es severo, es decir, cuando hablamos de sepsis. Ahí, doctores, está recomendado dar los antibióticos. Y estas enfermedades de acá que no se encuentran en esa clasificación, pero es importante recordar también, recuerden el impétigo mielicérico, ¿no es cierto? Característico del Streptococcus pyogenes. ¿Cuál es su manejo? Manejo tópico con mupirocina. Entonces, acuérdense, el impétigo mielicérico a nivel de los labios. ¿Ya? Y el otro que vamos a tener, doctores, es el impétigo ampolloso, porque te sale ampolla, ¿no es cierto? A nivel de los miembros inferiores, por ejemplo. ¿Cuál va a ser, doctores, el germen más frecuente? El Staphylococcus aureus. ¿Cuál va a ser su manejo? Oxaciclina, ¿ok? Oxa, ¿no? Bien. Y por el otro lado, doctores, tenemos las no purulentas, ¿no es cierto? Que pueden ser leve moderadas, es decir, el paciente tiene SIRS positivo, ¿ok? Síndrome de respuesta inflamatoria positivo, o que el paciente tenga alguna comorbilidad. Hablamos de leve moderada, ¿no? O hablamos de severa cuando el paciente ya se encuentra con sepsis, por ejemplo. ¿Y quién tenemos acá? Dos patologías que ustedes deben recordar, la celulitis y la erisipela. La celulitis principalmente, doctores, se ubica a nivel de miembros inferiores, mientras que la erisipela generalmente se ubica a nivel de cara. Es una de sus diferencias, ¿ok? La diferencia más importante y fundamental que debe recordar, doctores, es que la celulitis está mal delimitada. A diferencia de la erisipela, está bien delimitada, es decir, los bordes sanos, ¿no es cierto? Los bordes enfermos están bien delimitados de la parte sana. Tú puedes decir, esto es piel sana y esta es piel enferma. Bien delimitada. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es la etiología, doctores, de la celulitis? De la celulitis podemos encontrar Staphylococcus aureus, pero también, doctores, podemos encontrar Streptococcus pyogenes, por si acaso. ¿Ya? Streptococcus pyogenes. Otra de las... en la erisipela viene a ser el Streptococcus pyogenes principalmente. ¿Ok? Otra de las diferencias, doctores, es que la erisipela suele ser superficial. ¿Ok? Superficial, es decir, no llega a tejido celular subcutáneo. Muy bien. ¿Y ambas con qué van a cursar, doctores? Ambas cursan con un eritema, con edema, calor, ¿no es cierto? Y dolor. Ambos cursan con estos síntomas, doctores. Eritema, edema, calor, dolor, ¿ok? ¿Cuál viene a ser el tratamiento, doctores, de primera línea en una celulitis? La dicloxacilina, ¿ok? La dicloxacilina. Así que hablamos de un MARSA, vancomicina, ¿no es cierto? Y el de primera línea en una erisipela, doctores, viene a ser la penicilina, porque estamos hablando de Streptococcus pyogenes, ¿correcto? Bien. Y por el otro lado, doctores, hablamos del fasciitis necrotizante. ¿Cuál viene a ser su etiología del fasciitis necrotizante? El Streptococcus pyogenes, ¿no es cierto? El Streptococcus del grupo A, Streptococcus pyogenes. ¿Correcto? Recuerda que te va a afectar todo, es decir, te va a afectar toda la piel, el tejido celular subcutáneo y te puede llegar, doctores, ¿hasta dónde? Fasciitis. Te puede llegar hasta la fascia. Te llega hasta la fascia superficial, incluso te puede llegar, doctores, hasta la fascia profunda. Y el paciente va a cruzar con llamados crepitantes, ¿correcto? Que te hace pensar en gas, ¿no? Dolor, sepsis. ¿Y cuál es su manejo? El tratamiento es quirúrgico más antibiótico terapia. Eso viene a ser, doctores, infección de piel y partes blandas. Veamos, doctores, ahora antibióticos. ¿Ok? Los antibióticos. Entonces, veamos. Los antibióticos se van a emplear, doctores, de acuerdo al patógeno que nosotros vamos a encontrar. Si encontramos estreptococo, estafilococo, gram negativos, por ejemplo, estrepto, estafilo son gram positivo, ¿no es cierto? O, por ejemplo, las llamadas
pseudomonas, ¿ok? Muy bien. Empecemos, doctores, por el lado derecho, por este cuadro de acá. Entonces acá, doctores, vamos a tener las subunidades, ¿no es cierto? Que van a actuar a nivel de la síntesis de ácido nucleico, que van a actuar a nivel de las proteínas, o que pueden actuar a nivel de la pared celular, por ejemplo, ¿correcto? O a nivel de la membrana. Entonces, doctores, veamos rápidamente. ¿Quiénes actúan a nivel de las proteínas? ¿Ok? A nivel de estas subunidades. A nivel de la subunidad 30, doctores, recuerda que vamos a tener las tetraciclinas y los aminoglicósidos. ¿Ok? 30 tetraciclinas y los amino más pequeños, el 30 que el 50, aminoglicósidos vienen a ser los que van a actuar a nivel de esta subunidad. Y los que actúan, doctores, a nivel del 50S son los L o los casi L. Ese viene a ser tu mnemotecnia. ¿Cómo así, doctor? Los L, limisolid, por ejemplo, los casi L, la clindamicina, el cloranfenicol, casi L, ¿no es cierto? 50 en romano recuerda que es L, así lo vas a recordar, ¿ya? Y recuerda macro de grande, ¿no es cierto? Los macrólidos actúan a nivel de las 50S, inhibiendo la síntesis de esta manera de las proteínas. Por el otro lado, doctores, vamos a tener que van a inhibir la síntesis de los ácidos nucleicos. ¿Y quiénes tenemos ahí? Las quinolonas, que van a actuar a nivel de las ADN girasas, ¿no es cierto? A nivel de las ADN girasas, ¿ok? Muy bien, eso debes recordar. O por acá también vamos a tener, doctores, la rifampicina, que va a actuar a nivel del RNA polimerasa, que ha sido pregunta de examen también. Acuérdate, R de rifampicina, de RNA polimerasa. Y a nivel, doctores, de la síntesis de folato, ¿no es cierto? ¿Quién tenemos? Las sulfas. ¿Quién, por ejemplo? Trimetoprim, sulfametoxazol, que van a actuar a nivel de la síntesis de los folatos, ¿ok? Muy bien. Y ahí teniendo con cada una sus enzimas, por ejemplo, la tetrahidrofolato reductasa, por ejemplo, o la dihidropteroato sintetasa, por ejemplo, ¿no? Que van a actuar a ese nivel, ¿ok? Las sulfas a nivel de la síntesis y el trimetoprim al final de la reducción. Por el otro lado, doctores, tenemos los que van a actuar a nivel de la pared celular. Y los que van a actuar a nivel de la pared celular tenemos los beta-lactámicos, los fármacos del más grande grupo. La penicilina, las cefalosporinas, primera, segunda, tercera, cuarta generación, ¿no es cierto? Y quinta generación. Los carbapenems, los monobactámicos como el astrionam, la vancomicina, ¿no es cierto? A nivel de pared también, ¿ya? Y la bacitracina, a nivel de pared. Pero, doctores, recuerden que a nivel de membrana actúan las polimixinas, ¿no es cierto? Por ejemplo, la colistina actúa a nivel de membrana, ¿ok? Muy bien, haciendo acción detergente, recuerden. Es decir, el fármaco pasa normalmente la parte de la pared celular, pero a nivel de membrana es donde va a actuar la polimixina, ¿ok? Muy bien. Entonces, por este lado, doctores, vemos a gram positivos y gram negativos, ¿no es cierto? Moxifloxacino, leofloxacino, ciprofloxacino, por ejemplo, son las llamadas quinolonas. En este orden que van, doctores, van de gram positivos a gram negativos. Por ejemplo, el ciprofloxacino tiene más acción contra gram negativos. El leofloxacino tiene acción generalmente, doctores, más a nivel, doctores, recuerden, a nivel respiratorio. ¿Ok? Y por este lado tenemos, por ejemplo, las cefalosporinas, ¿no es cierto? Cefalexina, cefasolina, por ejemplo, que son de primera generación, ¿no es cierto? De primera generación. Las de segunda generación, doctores, que tal vez debe recordar, ¿ok? La de segunda generación viene a ser la cefuroxima, ¿ok? De segunda generación que debe recordar. Y las que son contra anaerobios. ¿Quiénes son contra anaerobios, doctores? La cefoxitina y la que termina en tetán, el cefotetán. Esto de acá ha sido motivo de pregunta de examen. Te dice cefalosporina, que van contra anaerobios. La cefoxitina y el cefotetán, que se encuentran en la segunda generación. Recuerden que la primera generación son más activos contra gram positivos. Conforme van aumentando de generación, son más activos contra gram negativos, ¿no es cierto? Y tenemos las de tercera generación, que acá la ceftriaxona, la ceftazidima. ¿Ok? La ceftriaxona, la ceftazidima. Recuerda que la ceftazidima, doctores, es un antiseudomónico. Y otro antiseudomónico también que falta acá es la cefoperazona.
La cefoperazona y la ceftazidima son cefalosporinas de tercera generación que son antiseudomónicos. Y el cefepime es de cuarta generación, doctores. Recuerda que también es antiseudomónico. Y de quinta generación, recuerda, de quinta generación son los que van a actuar contra los MARSA. ¿Contra quién? Contra este receptor, la PBP2A. ¿Ok? Específicamente contra este receptor, es decir, contra los Staphylococcus aureus meticilino resistentes, ¿ok? Por ejemplo, el ceftobiprol, ¿ya? Que son de quinta generación. Muy bien. Entonces, doctores, tenemos acá quiénes van a actuar a nivel de los anaerobios, gram positivos, gram negativos. Por ejemplo, anaerobios, el metronidazol. Debajo del diafragma, recuerda metronidazol, ¿no es cierto? Sobre el diafragma, la clindamicina, pero también tiene acción contra gram positivos. ¿Ok? Además, contra anaerobios podemos encontrar la amoxicilina clavulánico, los carbapenems, ¿no es cierto? El pipetazo también, ¿ya? Y los gram negativos también estos mismos, el astreonam, los aminoglicósidos, la colistina, doctores, que viene a ser una polimixina, esta de acá, viene a ser la colistina, ¿no es cierto? Que van exclusivamente contra gram negativos, ¿ok? Bien, contra gram positivos exclusivamente, ¿quién va? Linezolid, vancomicina, daptomicina. Por eso que había una pregunta donde te decía, la vancomicina no se utiliza y una de las alternativas era E. coli, porque E. coli es gram negativo, ¿ok? Entonces, recuerda que va contra los gram positivos. Las quinolonas, cefalosporinas, cotrimoxazol, tiene ambos, gram positivos, gram negativos, ¿ok? Entonces, ¿quiénes irán, doctores, contra los estreptococos? Todas las penicilinas, va a los estreptococos, ¿ok? Los estafilococos, la oxaciclina o la dicloxaciclina, la dicloxacilina, ¿no es cierto? Recuerda que la oxacilina es por vía parenteral, mientras que la dicloxacilina es por vía oral. Y si es que, doctores, a mí me hablan de los estafilococos aureus meticilino resistentes, estaré dándole al paciente vancomicina, ¿no? Vancomicina, ¿ok? Contra los gram negativos, doctores, cuando hablamos de BLE, son beta-lactamasa de espectro extendido, ¿ok? Es decir, son resistentes estas bacterias hasta las cefalosporinas de cuarta generación. Son resistentes a estas cefalosporinas de cuarta generación, es decir, ya no tengo que darle, porque ya lo ocupé ceftazidima, ya lo ocupé cefepime, ya no puedo darle. Entonces, ¿qué debo dar, doctores? Ahí damos los carbapenems, ¿correcto? Y en aquellos pacientes que ya tienen carbapenemasas, ¿qué vamos a dar? Las polimixinas, como la colistina, ¿ok? La colistina. Muy bien. ¿Qué fármacos, doctores, son antiseudomona? Que debe recordar. Los aminoglicósidos, por ejemplo, amicacina genta, son antiseudomónicos. La cefalosporina, ceftazidima, cefepime y por acá había faltado una, la cefoperazona. La cefoperazona y la ceftazidima, doctores, son de tercera generación. Y el cefepime es de cuarta generación, son antiseudomónicos. Las quinolonas, principalmente, doctores, el ciprofloxacino, por ahí te dice que el levofloxacino no es tanta su acción contra la pseudomona, ¿ya? Así es que recuérdalo ahí, principalmente el ciprofloxacino, ¿ok? Y los monobactam, doctores, por ejemplo, el astreonam. ¿Cuándo empleamos el astreonam? Cuando en aquellos pacientes que le has dado beta-lactamasas son alérgicos a estas o te produce alguna reacción de anafilaxia, por ejemplo, tú le vas a dar astreonam, ¿ok? Entonces también va contra pseudomona. Dentro de las penicilinas, por ejemplo, tenemos pipetazo, ticarcilina, ¿no? Y dentro de los carbapenems, el meropenem y imipenem. Estos son los carbapenémicos mayores. ¿Y cuál es el carbapenémico menor? El ertapenem. Recuerda que el ertapenem no cubre las pseudomonas, ¿ok? No cubre contra pseudomonas. Y la polimixina, pues sí vamos a encontrarlo acá, que va a matar también las pseudomonas, como la colistina, doctores. ¿Ok? Entonces, eso vendría a ser antibióticos. Muy bien.
Veamos el priming de dengue y fiebre amarilla, las características de cada uno de estos. Deben recordar que el dengue y la fiebre amarilla son tipos de virus ARN del género Flavivirus, ya que es un tipo de arbovirus, pero ambos son ARN. El dengue tiene 4 serotipos. De estos serotipos, los más virulentos es el 2 y el 3. Sobre todo, el 2 es el más virulento. ¿Ok? ¿Y quién te permite diferenciar estos serotipos? Viene a ser la proteína E, que es una proteína estructural que va a variar en cada uno de los serotipos, lo que va a permitir diferenciarlos. ¿Ok? Además, debes recordar que la Aedes aegypti te va a generar o va a ser vector de otras 3 enfermedades aparte del dengue. Uno de ellos que viene a ser el Zika, el otro que viene a ser chikungunya y el otro que viene a ser es una fiebre amarilla. Pero doctores deben recordar, si por ahí quieren ser más específicos, de la fiebre amarilla periurbana, ¿ok? Porque si es que te dicen de la fiebre amarilla selvática, viene a ser el Haemococcus sp. Este es de la fiebre amarilla selvática. Veamos el periodo de incubación del dengue, es de 4 a 10 días aproximadamente, y de la fiebre amarilla es de 3 a 6 días. ¿Cuál viene a ser la clínica? Bueno, va a depender de la fase en la que se encuentre. En el dengue vamos a encontrar 3 fases: fase febril, fase crítica y fase de recuperación. La fase febril va de 2 a 7 días, generalmente hasta los 3 días. La fase febril, luego empieza a descender la fiebre para que dé paso a la fase crítica. Hay algunos pacientes que pasan a la fase crítica. En esta fase febril encontramos mialgias, artralgias, encontramos cefalea, fiebre, dolor retroocular, que viene a ser la triada del dengue que debes identificar en tus preguntas de examen. Cefalea, fiebre, dolor retroocular, principalmente el dolor retroocular, ¿ok? El dolor retroocular es característico del dengue en tus preguntas de examen. La fase crítica se va a presentar entre el día 3 y el día 7. Y aquí en esta fase crítica lo que va a haber es shock, hemorragias, aumento del hematocrito, disminución de las plaquetas. Un shock que se puede producir por la extravasación de plasma, es decir, por tercer espacio. Hemorragias, por ejemplo, epistaxis, gingivorragia. Y el aumento del hematocrito se produce por más bien una hemoconcentración. ¿Por qué habíamos mencionado? Porque hay una extravasación de plasma y hay una disminución de plaquetas, lo que puede llevar a un shock hemorrágico en esta fase crítica. ¿Okay? Luego tenemos una fase de recuperación que se va a producir a partir del día 7, que dura entre 48 y 72 horas. ¿Por qué se caracteriza esta fase de recuperación? Porque hay una erupción cutánea, un rash cutáneo que es característico ya de la fase de recuperación. En la fiebre amarilla vamos a tener también 3 periodos: un periodo de infección, un periodo de remisión y un periodo de intoxicación. El periodo de infección, acá es donde se produce la fase de la viremia, al igual que en la fase febril del dengue también era la fase de la viremia. Entonces, en el periodo de infección tenemos la viremia, que se produce entre 0 a 5 días aproximadamente, ¿ok? Tenemos fiebre que va a llegar hasta 41 grados Celsius, cefalea, escalofríos. La fase de remisión, que es hasta los 2 días, es decir, el paciente está con todos estos síntomas, con una fiebre demasiado elevada, con cefalea, con escalofríos, etc. Y disminuye la fiebre y se alivian los síntomas. A esa se denomina la fase de remisión, que ocurre hasta los 2 días. Luego tenemos el periodo de intoxicación. En el periodo de intoxicación debemos recordar, doctores, que en este periodo hay hemorragia, hay falla de órgano, hay dolor abdominal y hay ictericia, ¿ok? Hasta los 10 días se va a presentar esta fase, deben recordar. Entonces, va a haber, como les mencioné, un periodo de remisión en el que aparentemente el paciente va mejorando, pero luego aparece súbitamente hemorragia, falla orgánica, dolor abdominal, ictericia, ¿ok? Y esta hemorragia, doctores, que te puede dar una hematemesis, te puede generar melenas, que es característico de esta fiebre amarilla. Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene fiebre, que tiene ictericia y que tiene sangrado, esta es la principal causa de muerte en los pacientes. Pueden llegar a la muerte esos pacientes que están en periodo de intoxicación. ¿Ok? Ahora tenemos los signos de alarma, que es muy importante recordarlos en el dengue. ¿Cuáles son esos signos de alarma? Entonces, cuando nosotros vamos a clasificar dengue, vamos a ver dengue con signo de alarma y dengue sin signo de alarma, y luego un dengue severo.
¿Ok? Entonces, el dengue con signo de alarma es lo que debemos recordar. El dolor abdominal intenso, continuo, vómitos persistentes. Generalmente estos vómitos persistentes se consideran mayor o igual a 3 episodios en 1 hora o mayor o igual a 5 episodios en 6 horas. Derrame pleural, pero sin disnea. Acuérdense que hay extravasación de plasma, entonces te puede producir derrame pleural, pero no hay disnea aquí. ¿Ok? Ascitis. Por la ascitis es que te puede generar, por ejemplo, el dolor abdominal. En estos pacientes también que tienen dengue, por ejemplo. Sangrado de mucosas, ya habíamos mencionado, epistaxis, gingivorragia, letargia, irritabilidad, hepatomegalia más de 2 centímetros, aumento del hematocrito y disminución de las plaquetas. Todo esto, doctores, son los signos de alarma. Pero ahí te lo he subrayado, que es lo más frecuente que se encuentra en tus preguntas. Dolor abdominal intenso y continuo y vómitos persistentes. Esa, la mayoría, más del 90% está dentro de tus preguntas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son, por ejemplo, sin signo de alarma? Los exantemas, por ejemplo, torniquete positivo, que te mide la fragilidad capilar, ¿no es cierto? Entonces, el torniquete positivo es un dengue sin signo de alarma. Leucopenia, por ejemplo, ¿no? Sin signo de alarma. Por ejemplo, el paciente tiene náuseas, vómitos, pero no son vómitos persistentes. Para que sea signo de alarma, tiene que decirte vómitos persistentes, porque si te dice vómitos nada más, es dengue sin signo de alarma, ¿ok? Y por ahí ya sí que tenemos el dengue severo, obviamente es aquel dengue que va a tener shock hemorrágico, ¿ok? Shock hemorrágico. Y va a tener además el paciente también falla orgánica, falla cardíaca, falla hepática, ¿no es cierto? O alteración de la conciencia, ¿no? O de cualquier otro órgano que te puede dar. En la fiebre amarilla también vamos a tener signo de alarma. Y estos signos de alarma se va a presentar luego de la fase de remisión. Es decir, cuando el paciente estaba mejorando y aparece esos signos de alarma. Esos signos de alarma que aparece te están indicando que el paciente va a pasar a un periodo de intoxicación. ¿Y cuáles son igual? Vómitos persistentes, alteración del sensorio, oliguria, hipotensión arterial, sangrado o diátesis hemorrágica, bradicardia persistente, que se denomina el signo de Fiaget. Este paciente tiene fiebre, generalmente debería tener taquicardia, ¿no? Pero tiene bradicardia persistente en estos pacientes con fiebre amarilla, ¿ok? ¿Cómo hacemos el diagnóstico del dengue? Bueno, si que estamos en los primeros 5 días, podemos pedir PCR, que es lo mejor, ¿no es cierto? Este es mucho mejor, sobre todo en la fase virémica. Pero podemos pedir el NS1, ¿no? El NS1, recuerda que es una proteína no estructural que vamos a encontrar en el virus dengue, ¿ok? Y el serológico IgM, IgG, podemos pedir, doctores, ya más allá de los 5 días donde se van a formar estos anticuerpos. En la fiebre amarilla pedimos cultivo, aislamiento viral, ELISA, IgM. Lo mejor, obviamente, es el PCR. Y si es que hacemos una biopsia hepática, encontramos los llamados cuerpos de Coulsingman. En el tratamiento del dengue leve va a ser hidratación más paracetamol, pero es un manejo ambulatorio. Y si es que el paciente tiene dengue con signo de alarma, este paciente se tiene que hospitalizar. Y ojo, que ha sido motivo de pregunta de examen. Te dicen un paciente que tiene dengue leve, pero que es gestante, que es extremos de la vida, es decir, mayor de 60 años, menor de 1 año, por ejemplo, que la paciente tiene diabetes mellitus, que tiene nefropatía, que tiene obesidad. Este paciente se va a hospitalizar. ¿Okay? Es decir, un paciente con comorbilidades, con dengue leve, se tiene que hospitalizar. Y si que el paciente ya tiene un cuadro severo, un dengue severo, con shock, va a ir a UCI. En la fiebre amarilla tenemos la primera fase, ¿no es cierto? Que es la fase de infección, un manejo sintomático nada más. Y en la segunda fase, como ya está disminuyendo la fiebre, por eso no se considera. En la tercera fase, hidratación enérgica, mantener una presión arterial media mayor de 70 y evitar, doctores, la hipoglicemia. ¿Ok? Bien. Veamos el priming de malaria. Veamos este caso clínico. Me dicen de un paciente que hace 2 semanas estuvo en la selva. Acude por fiebre, con periodos de remisión cada 2 días, tiene sudoración y tiene escalofríos. Entonces debe recordar, todo paciente procedente de la selva
que venga con esta triada de fiebre, sudoración, escalofrío, debe sospechar en malaria. ¿Ok? Debe sospechar entonces en malaria. Vamos a ver rápidamente, doctores, cómo se produce esta infección. Y para eso nos vamos a este gráfico. Entonces va a venir el mosquito. Recuerden que el mosquito dentro de él tiene los esporozoitos. ¿Ok? Dentro de él tiene los esporozoitos. Por lo tanto, la forma infectante para el humano son los esporozoitos. Bien, entonces estos esporozoitos van a llegar al hígado y ahí vamos a tener el ciclo hepático o también denominado el ciclo exoeritrocítico. ¿Ok? De forma general hay dos ciclos que ustedes deben recordar. El ciclo esporogónico, que se va a producir a nivel del mosquito, que es el ciclo sexual, y a nivel del hombre se va a producir el ciclo esquizogónico, que es el ciclo asexual. Este ciclo esquizogónico se va a dividir en un ciclo exoeritrocitario, es decir, fuera del eritrocito en el hígado, y a nivel del eritrocito. Bien. A nivel del hígado, entonces va a llegar este esporozoito, llega al hígado y se forma el esquizonte hepático. Ojo que algunos se van a quedar a nivel del hígado en forma de hipnozoitos. Y eso estamos hablando del Plasmodium vivax y el Plasmodium ovale, que se van a quedar dentro del hígado como hipnozoitos, ¿ok? Luego, este esquizonte hepático se va a romper y va a liberar los merozoitos. Estos merozoitos van a invadir al glóbulo rojo, por eso la forma infectante del glóbulo rojo viene a ser los merozoitos. ¿Ok? Y estos merozoitos a nivel del glóbulo rojo van a ir multiplicándose formando un esquizonte y luego se produce una ruptura de este esquizonte. Bien, en esta ruptura del esquizonte se puede producir, doctores, a las 48 horas, se puede producir a las 72 horas, etc. Entonces, esta ruptura de los esquizontes eritrocitarios te va a dar los paroxismos febriles. Y estos paroxismos febriles, doctores, o bien podemos estar hablando cada 48 horas, a eso nosotros le llamamos las tercianas, o cada 72 horas, y a esto se le llama las cuartanas. Entonces, ¿quiénes te produce ruptura cada 48 horas o fiebre cada 48 horas? Ahí tenemos el Plasmodium vivax, tenemos el Plasmodium ovale y tenemos el Plasmodium falciparum. El Plasmodium vivax también se le conoce como la terciana benigna y el Plasmodium falciparum como la terciana maligna, porque va a producir cuadros severos el falciparum, como vamos a ver. Y las cuartanas, es decir, cada 72 horas, se va a producir por el malariae, por el Plasmodium malariae. ¿Ok? Entonces, esas fases se van a producir de acuerdo a la ruptura del eritrocito. Pero hay gametocitos a este nivel. Y esos gametocitos, doctores, esos gametocitos van a estar dentro del humano, ¿no es cierto? Viene el mosquito y lleva los gametocitos. Entonces repasamos. La forma infectante para el hombre son los esporozoitos. La forma infectante para el glóbulo rojo son los merozoitos. La forma infectante para el mosquito son los gametocitos. Y habíamos mencionado que en el mosquito es que se va a producir el ciclo esporogónico, ¿ok? El ciclo esporogónico. ¿Y cuál viene a ser ese vector, doctores? El Haemophilus, el Anopheles hembra, ¿ok? El Anopheles hembra. Entonces, debemos recordar, para eso te muestro esta mnemotecnia, es mi gameto. En ese orden. Esporozoito, forma infectante para el hombre. Merozoito, forma infectante para el glóbulo rojo. Gametocito, forma infectante para el mosquito. ¿Cuál es el vector? El Anopheles hembra. Bien, entonces veamos su epidemiología. Se va a presentar en las regiones tropicales, subtropicales, y tienes que ver todo paciente que venga de la selva con fiebre, sudoración, escalofríos, es malaria, hasta demostrar lo contrario. La etiología de Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, en nuestro medio, en Perú, Plasmodium falciparum y Plasmodium vivax. Plasmodium malariae, ovale, el Naulesi. ¿Y cuál viene a ser el vector? Habíamos mencionado el Anopheles hembra.
Su periodo de incubación de 7 a 30 días. ¿Cuál es la historia clínica? La triada clásica. Y acá hay fases, doctores. Tenemos la fiebre, tenemos el escalofrío, tenemos la sudoración. La primera fase es los escalofríos. La segunda fase son la fiebre, y la tercera fase es la sudoración. El falciparum, habíamos mencionado que se conoce como terciana maligna, el vivax, terciana benigna, el malariae te va a producir la cuartana. Además, te producen una disminución de las plaquetas, anemia hemolítica, ictericia. La ictericia, doctores, es un signo de gravedad de la malaria. Además, alucinaciones, alteración de conciencia, es decir, compromiso neurológico, eso hablamos de una malaria cerebral. ¿Y quién es el más frecuente que te ocasiona una malaria cerebral? El Plasmodium falciparum. ¿Por qué habíamos mencionado? Porque tiene un fenómeno que se denomina la citoadherencia, y esta citoadherencia te va a producir una obstrucción microvascular. ¿Ok? Por eso habíamos mencionado que Plasmodium falciparum se asocia a cuadros graves. ¿Ok? A cuadros graves. Además, te puede producir shock, te puede producir sangrado, síndrome de estrés respiratorio, etc. El Plasmodium falciparum. Entonces, acuérdate de la citoadherencia que te produce el Plasmodium falciparum. Bien, el diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es el gol estándar? Que varias veces vienen en tus preguntas de examen, la gota gruesa. Ese viene a ser el gol estándar. El frotis es el más específico. ¿Por qué? Porque te permite diferenciar si es que es un vivax, si es que es un ovale, porque ahí vas a observar, por ejemplo, los gametocitos. El gametocito del Plasmodium falciparum en el frotis se observa en forma de banana. Ya, ese no va a ser pregunta de examen. El Plasmodium falciparum, el gametocito se observa en forma de banana. También IFI, ELISA, PCR, obviamente es el más sensible y el más específico, un 99%. ¿Cuál viene a ser su tratamiento? Vamos a dar esta triple terapia, según está en tu norma técnica, mefloquina, artesunato y primaquina. ¿Por qué damos primaquina, doctores? Porque esta primaquina va a matar a estos que se encontraban a nivel del hígado. ¿Cómo se llaman? Los hipnozoitos. Entonces la primaquina va contra los hipnozoitos. ¿Ok? A nivel del ciclo eritrocitario, generalmente actúa la mayoría de los fármacos. La mefloquina, el artesunato, la cloroquina, etcétera, actúan en el ciclo eritrocitario. ¿Ok? Por ejemplo, si te preguntan de manera directa, ¿quién es gametocida? ¿Quién va y mata a los gametos? A este nivel vamos a tener la primaquina, es uno de ellos, que mata también a los gametos, la primaquina, y el otro viene a ser el artesunato. Entonces, el artesunato y la primaquina son gametocidas, pero lo más importante que debes recordar es que la primaquina mata a los hipnozoitos que están ahí durmiendo en el hígado. ¿Ok? Por eso es que, doctores, estos Plasmodium ovale, por ejemplo, el Plasmodium vivax en nuestro medio, te pueden producir recidivas con el tiempo. Porque en cualquier momento se pueden activar esos esquizontes que estaban en el hígado y te pueden dar la clínica. Obviamente una clínica más leve, ¿no? Por eso se denomina terciana benigna. ¿Ok? Diferenciemos, doctores, el lactrodectismo con el loxocelismo, ¿ya? ¿Cuáles son las características de cada uno de estos? El lactrodectus, ¿no es cierto? El lactrodectismo es ocasionado por el Lactrodectus mactans, que es la viuda negra, que tiene como un símbolo de reloj de arena, ¿no? La viuda negra. Mientras que en el loxocelismo tenemos la loxoceles, la ETA principalmente, ¿no es cierto?, que lo va a ocasionar, que se denomina araña del rincón violinista, ¿no? ¿Cuál es la toxina que se va a encontrar en el lactrodectismo, doctores? La toxina es la alfa-lactotoxina que te ocasiona una neurotoxicidad. Mientras que en el loxocelismo debe recordar la esfingomielinasa
D, ¿ok? La esfingomielinasa D. ¿Cuál es la clínica? Y acá debes enfocarte porque de estas han caído la mayor cantidad de las preguntas. La clínica del lactoetismo, el paciente tiene rigidez muscular y esa rigidez muscular te va a generar dolor abdominal intenso que se denomina el abdomen en tabla, calambres, fasciculaciones, rigidez de las extremidades, ¿ok? Y también de espalda y te puede complicar, por ejemplo, con arritmias. Entonces, lo más importante que debes recordar el lactoetismo es el dolor abdominal, abdomen en tabla y la rigidez de las extremidades, ¿ok? Es decir, te produce contracción de los músculos, en otras palabras. Y el oxocelismo, doctores, es más bien puede tener una afectación cutánea o puede tener una afectación visceral. La afectación cutánea va a cursar con una placa libeloide que va a ir progresando hasta producirte una necrosis tisular, porque habíamos dicho que es citotóxico. En cambio, el lactoetismo es neurotoxicidad, por eso que el dolor suele ser intenso, doctores. Cuando hay un compromiso visceral por el oxocelismo, podemos encontrar una hemoglobinuria, mioglobinuria, es decir, es la parte severa. Por lo tanto, el paciente va a cursar con una insuficiencia renal aguda, con rhabdomiólisis, por ejemplo, por la obstrucción de la mioglobinuria, etc. O un cuadro de coagulación intravascular diseminada. Recuerda todos los factores alterados. El diagnóstico en ambos se puede hacer con ELISA. ¿Cuál es el antecedente? Y este es otro dato muy importante que debes diferenciar en tu pregunta. Si te dicen que el niño o el paciente ha sentido el pinchazo en el campo, ¿no es cierto? Generalmente se asocia al lactoetismo. Si te dice que está asociado cuando el paciente estaba sacando su ropa para colocarse, ¿no es cierto? Siente una pinchada en la casa, obviamente. Ese es otro dato importante, ¿no? El tratamiento en el lactoetismo, manejo de la herida, diazepam, ¿para qué? Para relajar el músculo. Y el suero antiofídico antes de las 6-12 horas. Pregunta de examen que había venido antes de las 6 horas que debes dar. El oxocelismo, manejo de la herida, vacuna antitetánica, dapsona le puedes dar. Y el suero antiofídico antes de las 6 a 12 horas también. Entonces, si te preguntan, doctores, lo más importante para que sospeches en un lactoetismo es el dolor abdominal intenso, la rigidez en las extremidades, ¿ok? Y como antecedente que ha sido producido en el campo. ¿Cuál es su toxina? La alfa-latrotoxina, que tiene carácter neurotóxico. Y en el oxocelismo debes recordar que como antecedente te van a mencionar que ha sido en la casa. Y acuérdate de la placa libeloide que te van a mencionar en tu cuadro clínico. Y por ahí, si es que hay compromiso visceral, insuficiencia renal aguda, rhabdomiólisis. La toxina del oxocelismo es esfingomielinasa tipo D, que es una citotoxina. Y el suero antiofídico en ambos antes de las 6 a 12 horas. ¿Bien? Veamos la fisiopatología del VIH. El VIH es un virus ARN que pertenece ¿a qué familia? A la familia Retroviridae. ¿Y a qué género? Al género Lentivirus. Entonces, ¿cuándo empieza la infección de este VIH? Cuando este ingresa a la célula, ¿no es cierto? El ingreso del VIH es lo primero que sucede, ¿ya? Y este VIH dentro de su envoltura tiene glicoproteínas, ¿no? Que lo codifica el gen EMV, si recuerdan ustedes. Entonces tenemos la glicoproteína 41 y la glicoproteína 120. Y por este lado tenemos la célula. El VIH tiene tropismo principalmente por los linfocitos TCD4, ¿no? Por el receptor CD4. El receptor CD4, ¿dónde lo vamos a encontrar? En los linfocitos T principalmente, ¿no es cierto? Por eso tiene tropismo por los linfocitos TCD4.
Y este linfocito además va a tener correceptores. ¿Y cuáles son esos correceptores? El CCR5 y el CXCR4. ¿Por qué es importante esto? Porque van a permitir la unión y la fusión del virus con la célula. Entonces lo primero que hay es recuerden, una unión de la glicoproteína 120, se une directamente con el receptor CD4. Luego, a través de los correceptores es que se produce la fusión del virus con la célula. Entonces vemos en la parte inferior rápidamente esta imagen. ¿Ok? Entonces, ahí está. Acá, doctores, vemos en una primera instancia hay una unión y luego va a haber una penetración. Tenemos la unión del GP120 con el receptor CD4. Ayudado por los correceptores como el CCR5 o el CXCR4, van a poder fusionarse y van a poder ingresar dentro de la célula. ¿Ok? Luego, dentro de la célula, este virus pierde su cápside, ¿no es cierto? Este virus, en una primera instancia, ¿qué tiene? Tiene ARN, recuerdan. Entonces, este ARN va a ser transcrito a un ADN. Pero, doctores, ¿cuál es lo normal? Lo normal es un paso de ADN a ARN. Eso es lo normal. Pero, ¿qué sucede con este VIH que hace todo lo contrario? Hace un paso de ARN a ADN. ¿Cómo se llama esa enzima? La transcriptasa reversa. A través de la transcriptasa reversa. Bien. Luego ya se formó la doble cadena de este virus. El ADN tiene que ser integrado a nuestro ADN, a nuestro material genético. ¿Y quién va a participar? ¿Qué enzima? La enzima integrasa. Entonces acá va a participar la enzima transcriptasa reversa. Por eso se debe su nombre retroviridae, transcriptasa reversa. Y acá va a participar la enzima integrasa. Esta integrasa va a permitir que este ADN viral se meta dentro del ADN humano, dentro de nuestro ADN y sin siquiera darnos cuenta, ¿no? Luego de esto, doctores, lo que va a suceder es primero sucede una transcripción y luego sucede una traducción. Es decir, el ADN viral se empieza a replicar y se empieza a ensamblar los viriones, los viriones, ¿no es cierto? A través de la proteasa. ¿Correcto? Luego, nuevamente, cuando ya se formó ese virión, va a utilizar parte de la membrana de la célula, lo va a utilizar como parte de su cápside y va a salir. Es decir, el virión deja la célula y al momento de dejar la célula va a producir una muerte celular de este linfocito TCD4. ¿Ok? Entonces ya el virus es liberado. Y de esta manera va a haber un exceso de liberación en una primera instancia, ¿no es cierto? Vemos en la parte inferior rápidamente, que nos puede ayudar esta imagen, que a nivel de estos receptores, a nivel de estas enzimas, van a actuar fármacos. Por ejemplo, a nivel del CCR5, el Maraviroc. O por ejemplo, la enfuvirtide, a nivel de la fusión, inhibe la fusión. O también tenemos los inhibidores de la transcriptasa reversa análogos a nucleótidos, el tenofovir, el adefovir, el abacavir, la didanosina, la mibudine. Estos son inhibidores de la transcriptasa reversa análogos a nucleótidos. Y estos de acá son los también inhibidores de la transcriptasa reversa, pero no nucleótidos, no nucleósidos, ¿ok? ¿Y quién tenemos ahí, por ejemplo? Tenemos el efavirenz, tenemos el raltegravir, el dolutegravir, ¿no? Por eso, ¿cuál es según la última norma técnica en el manejo del VIH? Tenofovir, damos raltegravir y damos dolutegravir. ¿Ok? Perdón. La mnemotecnia te la doy. Ya, tenofovir, lamivudina y dolutegravir. Ese viene a ser, doctores, los fármacos que vamos a dar en estos pacientes que tienen VIH. Ya, te lo anoto por acá. Te la doy. Ese viene a ser el manejo actual del VIH. Tenofovir, lamivudina y dolutegravir, para que no te lo olvides, ¿ok? Te la doy entonces. Luego también vamos a encontrar inhibidores de la proteasa, por ejemplo, el lopinavir, por ejemplo, el ritonavir, ¿ok? Son inhibidores de la proteasa. Por el otro lado vemos, doctores, un gráfico
Por este lado tenemos la cantidad de linfocitos TCD4. Hay que tener en cuenta TCD4 200. Y por acá tenemos la carga viral. ¿Ok? Tenemos la carga viral. Entonces nos ubicamos en este gráfico, en el rojo que viene a ser la carga viral y en el verde que viene a ser los linfocitos TCD4 principalmente. ¿Ok? Entonces hay una infección primero, ¿no es cierto? Habrá un periodo de ventana y luego, doctores, van a empezar los síntomas. En una primera instancia vemos que hay una replicación exagerada de este virus que puede llegar más o menos a un 10 a la 7 de replicación. Y acá se va a producir el llamado síndrome de infección aguda. Síndrome de infección aguda, acá está. Síndrome de infección aguda del virus. O también denominado primoinfección. Primoinfección. ¿Ok? Es decir, doctores, lo que aparece como primeros síntomas, digamos, será fiebre, faringitis, visceromegalia, adenomegalia, es decir, similar a un síndrome mononucleósido. ¿Por qué se produce adenomegalia? ¿Por qué se produce visceromegalia? Porque este virus empieza a asentar en los órganos linfoides. ¿Ok? Y si que se dan cuenta ustedes cuando hay una replicación exagerada del virus, ¿no? Pues entonces habríamos dicho que hay una muerte celular. ¿Qué va a pasar con los linfocitos TCD4? Van a caer. Entonces aumenta la carga viral y los linfocitos TCD4 caen. Esto pasa aproximadamente de 8 a 14 semanas. Luego entramos ya a una parte, digamos, de fase latente que va de 2 a 10 años aproximadamente. Es decir, empieza a disminuir esta carga viral. Como empieza a disminuir la carga viral, aumenta los linfocitos TCD4. Esto es inverso, recuerden. Cuando tengo un aumento de linfocitos TCD4, me va a disminuir la carga viral. Cuando tengo aumento de la carga viral, me va a disminuir los linfocitos TCD4. Eso es de manera inversa, ¿ok? Entonces, en esta parte ya va a permanecer durante aproximadamente 8 a 10 años, ¿no? Este es el periodo de latencia clínica. Y en este periodo de latencia clínica, el virus sigue replicando generalmente, pero principalmente ¿en qué órganos? En los órganos linfoides. Ahí sigue replicando este virus. Luego, ya cuando pasan más de 10 años, vamos a encontrar, doctores, ya el periodo crónico sintomático. Y vamos a ver que hay un deterioro de los linfocitos TCD4. Hay un deterioro de la función inmunológica. Por lo tanto, este deterioro de la función inmunológica va a dar paso a infecciones oportunistas. Por ejemplo, cuando tenemos menos de 200 TCD4, vamos a encontrar infección por Pneumocystis jirovecii, por ejemplo, o por histoplasma. Si es que tenemos, por ejemplo, menos de 100 linfocitos TCD4, tenemos los criptococos, infección por cándida, toxoplasmosis cerebral. Y menor a 50, ¿quién tenemos? La infección por citomegalovirus, infecciones micobacterianas atípicas, la leucoencefalopatía multifocal progresiva, se encuentra con linfocitos TCD4 menos de 50. Luego, conforme va pasando los años, antes de los 2 años de esta fase crónica sintomática, va a aparecer el SIDA, desarrollo del SIDA y las infecciones definitorias de SIDA, ¿no? Bien, ese vendría a ser la evolución de la enfermedad, la fisiopatología del VIH, ¿ok? Veamos el priming de tuberculosis, la fisiopatología. Deben recordar que es producido por el Mycobacterium tuberculosis. Este viene a ser un bacilo aeróbico estricto. Otra de las características que deben recordar es que es ácido alcohol resistente. Y además, dentro de su pared lo que va a tener es ácido micólico. Lo que sucede, doctores, es que vamos a tener un paciente que tiene tuberculosis bacilífero, se encuentra a menos de 2 metros de otro paciente y se va a producir una infección a través de una inhalación, ¿no? Paciente que viene con tos, por ejemplo. Entonces, doctores, lo que sucede en una primera instancia es que todos los macrófagos van a ser activados. Entonces, su erradicación va a depender, doctores, de la activación de los macrófagos que va a estar dado por el linfocito T4 helper. Entonces, este macrófago viene
y lo va a empezar a comer al Mycobacterium tuberculoso. Pero este Mycobacterium tuberculoso es resistente. Es decir, doctores, se mantiene en estado latente este Mycobacterium tuberculoso, porque tiene su ácido micólico, su pared que lo está protegiendo, ¿ok? Entonces, en primera instancia vemos acá que se va a formar el complejo primario de Ghon, ¿ok? Este complejo primario de Ghon, que se va a producir a través de la inhalación, va a corresponder una adenitis regional, una linfangitis y una neumonitis. Este se denomina el complejo primario de Ghon. Tienes que recordar adenitis regional, una linfangitis y una neumonitis, que luego puede cursar con una diseminación hematógena, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que va a suceder, doctores, es que estos macrófagos van a ser activados, habíamos dicho, por los linfocitos T4, y esta infección va a quedar controlada. En más del 90% queda controlada la infección, es decir, una infección tuberculosa latente. A eso le denominamos primoinfección. Por lo tanto, los pacientes que tienen primoinfección son asintomáticos en su mayoría y no son transmisibles. El PPD positivo, ¿qué me va a indicar? Solamente te indica infección. Entonces, lo que tú debes diferenciar, doctores, es que la infección es diferente a la enfermedad tuberculosa. La infección, estos pacientes en su mayoría, por no decir todos, cursan de manera asintomática. Además, vamos a encontrar como forma de presentación de esta tuberculosis primaria, infiltrado más adenopatía, y también se va a denominar el complejo primario, que va a corresponder a una lesión pulmonar periférica calcificada más un ganglio iliar calcificado. Además, también vamos a tener una forma miliar, que es preferentemente, doctores, en los ancianos. ¿Ok? Y también vamos a tener un derrame pleural. La característica del derrame pleural: glucosa baja, ADA elevado, ¿ok? Y células linfocíticas. ¿Cómo hacemos su diagnóstico definitivo? Biopsia pleural, ¿no es cierto? Entonces, esta es la pregunta más fácil que te puede venir de derrame pleural tuberculoso, porque vamos a encontrar una glucosa baja, ADA elevado, listo. Eso es un exudado de causa tuberculoso, ¿bien? Y la localización más frecuente de esta tuberculosis primaria son los lóbulos inferiores. ¿Ok? Ya habíamos mencionado que el complejo de Ghon se va a encontrar en una tuberculosis primaria. Luego, esta tuberculosis primaria habíamos mencionado que representa un 90% aproximadamente. Y vamos a encontrar que aproximadamente, doctores, un 5% de estos pacientes que han sido infectados van a cursar directamente con enfermedad tuberculosa. Pero un 10% de estos pacientes, que tienen una infección latente, se produce una reactivación. Y esta reactivación, doctores, puede ser favorecida, ¿por qué? Por una inmunosupresión. Y principalmente, ¿por quién? Por el VIH. Pacientes con VIH cursan con inmunosupresión y se puede reactivar. Y van a llegar a una enfermedad tuberculosa. La característica de la enfermedad tuberculosa es que va a cursar con síntomas. Y en la radiografía vamos a encontrar cavernas, ¿no es cierto? Puedes encontrar cavernas. Generalmente la reactivación, doctores, ¿dónde se produce? La reactivación se va a producir en los lóbulos superiores, en el segmento ápico posterior. ¿Ok? Lóbulos superiores, segmento ápico posterior, que ha sido pregunta de examen. Esta tuberculosis activa primaria, ¿no es cierto?, va a progresar, va a seguir progresando la enfermedad pulmonar y luego te va a producir, doctores, una diseminación linfática, bronquial o hematógena. Por ejemplo, ¿quién te produce diseminación hematógena? Es la tuberculosis miliar, por ejemplo, ¿no? O de repente la tuberculosis genitourinaria, esta reactivación tuberculosa. Habíamos mencionado un 10%. Entonces, ¿a dónde va a ir? Una reactivación tuberculosa que puede tener una diseminación hacia el peritoneo, hacia el pericardio, hacia el sistema osteoesquelético y principalmente, doctores, hacia el sistema osteoesquelético. ¿De quién estamos hablando?
de la columna. Y eso se denomina la enfermedad de Pott. ¿Ok? La enfermedad de Pott. Y esta enfermedad de Pott principalmente va a afectar a la parte dorsal inferior y a la parte lumbar superior de estos pacientes, ¿no? Dorsal inferior y lumbar superior. En niños, dorsal superior. ¿Ok? Bien. En adultos, dorsal inferior y lumbar, superior. También vamos a encontrar diseminación hacia el génito urinario. Y ahí, doctores, va a afectar, por ejemplo, la parte genital en hombres a la cola del epidídimo y en las mujeres las tubas uterinas. Por eso es fácil de recordar, mira. Como dices, tuberculosis, la colita del epidídimo es que lo va a afectar en los hombres. Y como dice el otro, la tuberculosis de tubárica, es decir, a la trompa es que lo va a afectar en las mujeres. También va a tener laringitis, doctores. Y esta laringitis es la más contagiosa. La laringitis es la más contagiosa, ¿ok? Se pueden formar, doctores, se pueden formar lesiones destructivas caseificantes localizadas. Que esos son los característicos granulomas caseificantes, ¿ok? Además, otro dato muy importante que debe recordar, que la tuberculosis extrapulmonar más frecuente en nuestro medio, doctores, en nuestro medio, es la pleural. Porque si es que mencionamos en el mundo, viene a ser la ganglionar. ¿Ok? La ganglionar. Entonces, de manera rápida, repasamos. El paciente tiene una infección tuberculosa a través de la inhalación. Va a venir ese agente tuberculoso, el Mycobacterium tuberculoso, lo va a capturar los macrófagos. Estos macrófagos generalmente lo mantienen en estado latente porque no se puede morir, porque esta bacteria tiene un ácido micólico que lo vuelve resistente, ¿ok? Y generalmente es asintomático. Y ahí se va a encontrar el complejo primario de Ghon, que corresponde a adenitis regional, linfagitis y neumonitis, ¿ok? Bien, otro dato importante que debe recordar de la fisiopatología es que la defensa contra el Mycobacterium tuberculoso va a depender de la inmunidad celular. Como depende de la inmunidad celular, es una hipersensibilidad de tipo 4. Es una hipersensibilidad de tipo 4. Y esta inmunidad celular va a ser activada, va a ser llevado a cabo por los linfocitos TH1, T helper 1. Y este T helper 1, ¿qué te va a producir? El interferón gamma. Esto también ha sido pregunta de examen. No vaya a ser que te lo coloquen, ¿ok? El interferón gamma tiene mucho que ver en la fisiopatología de la tuberculosis y es de tipo hipersensibilidad tipo 4A, porque la hipersensibilidad tipo 4 lo podemos dividir. A, B, C, D. Es de tipo 4A principalmente, ¿ok? Bien. Eso entonces vendría a ser el priming de la fisiopatología de la tuberculosis. Veamos el priming de leptospirosis. Entonces vamos al caso típico que te van a preguntar. Es un paciente gasfitero de 5 días de enfermedad caracterizado por fiebre, mialgias en pantorrillas, cefalea, vómitos, inyección conjuntival e ictericia. ¿Cuál es el cuadro clínico? Es una leptospirosis, doctores. Entonces debemos recordar la epidemiología, la actividad ocupacional. Te van a decir de un paciente que tiene contacto con el agua y obviamente con fluido de roedores. Entonces, contacto con el agua, aguas hervidas, roedores y acá lo característico, gasfiteros, que tienen, por ejemplo, relación con el agua, también los motoristas, los que van en canoas, etcétera, los que trabajan en agua, ¿no? La etiología, antes, la epidemiología, doctores, deben recordar que esta leptospirosis se puede presentar en casi todo el país, pero es más frecuente en la región de Loreto. Loreto sigue reportando con mayor incidencia estos casos de leptospirosis. La etiología, la Leptospira interrogans, ¿ok?
¿Cuál es la característica? Que ingresa por una solución de continuidad. Es decir, este paciente está descalzo, por ejemplo, en contacto con el agua, pero a la vez tiene heridas en los pies, abrasiones, cortes de piel o mucosa conjuntival también. ¿Ya? La leptospira, debe recordar que es un tipo de bacteria espiroqueta. ¿Ya? La historia clínica de la leptospirosis, lo más frecuente es asintomático, es decir, la forma anictérica, más del 90%. Pero cuando tiene síntomas puede venir con fiebre, puede venir con mialgias o con sufusión conjuntival. Acuérdate de este dato, doctores. Cuando te preguntan por leptospirosis, casi siempre, en las preguntas de examen al menos, se encuentra la sufusión conjuntival. Esta de acá representa ya las formas severas. Además, el paciente puede tener cefalea, puede tener epistaxis, ictericia, deterioro de la función renal, alteración de la conciencia. Esa tríada, ictericia, deterioro de la función renal, alteración de la conciencia, es el síndrome de Weil. Y este síndrome de Weil, doctores, es la forma más grave de la enfermedad. ¿Por qué tiene una mortalidad de hasta un 10%, de un 5 a un 10%? Además, el paciente ya después de 2 semanas te puede presentar meningitis, miocarditis, etc. Pero lo más importante, acuérdate, fiebre, mialgia generalmente a nivel de la pantorrilla es lo más importante, y también mialgia a nivel de espalda que puede presentar este paciente. El diagnóstico, microscopía de campo oscuro, pero lo que utiliza el sistema de salud viene a ser el test de aglutinación microscópica. Este es el gold estándar. El gold estándar. El test de aglutinación microscópica. También denominado MAT. También se puede utilizar el PCR, obviamente es lo mejor. La bilirrubina vamos encontrado elevada, pero marcadamente elevada. A diferencia de las transaminasas TGO, TGP, discreta elevación. Disminución de plaquetas y hemoglobina, y un aumento de bilirrubina, aumento del BUN, aumento de creatinina, aumento del ácido úrico, y esto me indica, doctores, una falla renal. Una falla renal. Además puedo tener proteinuria, presencia de cilindros. Esta falla renal es la principal causa de muerte en estos pacientes con leptospirosis. ¿Cuál viene a ser su tratamiento? En el leve vamos a dar doxiciclina, y en el moderado grave damos ceftriaxona. Acuérdate, leptospirosis, que das como tratamiento tetraciclinas, como la doxiciclina, y en moderado grave ceftriaxona. Veamos este caso. Me dicen un paciente de 30 años, luego de 3 semanas de viaje laboral a Callejón de Conchucos. Ese Callejón de Conchucos, ¿dónde queda? En Ancash. Que te presenta mialgias, artralgias, fiebre, y te presenta una palidez marcada. Además tiene el paciente cefalea. ¿Cuál es su diagnóstico de este cuadro? Estamos ante una bartonelosis, o también denominada enfermedad de Carrión. Debes recordar que esta enfermedad se presenta entre los 500 a 3200 metros sobre nivel del mar, y es importante de qué lugar viene el paciente. En epidemiología, en infectología debes recordar. Viene de un lugar que se llama Callejón de Conchucos, o también Callejón de Guaylas, así te pueden colocar en tu pregunta. También se puede encontrar en San Ignacio, en Utcubamba, La Selva, pero principalmente debes recordar de Ancash. La etiología lo produce la Bartonella bacilliforme, que es una bacteria Coccobacilo gram negativo, ¿no es cierto?, intracelular, porque esta bacteria tiene tropismo endotelial, es decir, va a ir y va a afectar al endotelio y también a los glóbulos rojos. Y en los glóbulos rojos lo que va a producir, doctores, es una hemólisis masiva. Por lo tanto, este paciente va a cursar con una palidez marcada. Y eso es característico de la fase aguda, ¿ok? Además, su vector, debe recordar que el vector de la Bartonella es la lutzomia. Entonces, dentro de la historia clínica encontramos una fase aguda, una fase intercalar, una fase eruptiva. La fase aguda se produce una fiebre anemizante, por eso también se denomina fase anémica.
y es característico la fiebre de la oroya, ¿no es cierto? Ya mencionamos que esta anemia se produce por una hemólisis masiva de los glóbulos rojos. Luego tenemos la fase intercalar, que suele ser asintomática. Luego la fase eruptiva, que es la fase crónica, donde empiezan a aparecer verrugas sangrantes. Y estas verrugas pueden ser la miliar, ¿no es cierto? Esta forma miliar, que generalmente es menos de 3 milímetros. Lo observamos acá en la piel. También podemos tener una forma mular, ¿no es cierto? Esta forma mular generalmente es mayor de 5 milímetros, que son sésiles, erosionadas y sangrantes. Y luego tenemos una forma nodular, que suele ser subcutánea. Es decir, generalmente se produce sobre las superficies extensoras de los miembros, brazos, piernas, ¿no? Entonces debe recordar la fase anémica, que es la fase aguda. Luego tenemos la fase intercalar y luego la fase crónica. Y la fase crónica tiene la forma miliar, la forma mular y la forma nodular. No vaya a ser motivo de pregunta de examen esas formas. En el diagnóstico lo que debemos hacer es un frotis de sangre periférica, que lo vamos a hacer con tinción Giemsa. ¿Para qué? Para observar los bacilos dentro de los eritrocitos. ¿Ok? Para observar los bacilos dentro de los eritrocitos. También le podemos hacer cultivo para confirmar su diagnóstico, o lo mejor que viene a ser PCR. El tratamiento de la bartonelosis vamos a ver si es que estamos ante una fase aguda o en una fase crónica. La fase crónica, acitromicina en todos los pacientes, ya sea en gestantes, ya sea en adultos, en niños, en todos, acitromicina. Pero la fase aguda va a depender si es que es complicada o no complicada. Si es que no es complicada, solamente vas a dar ciprofloxacino, pero si es que ya es complicada, por ejemplo, te viene con una anemia severa, ¿no es cierto? Una hemoglobina de 4, hemoglobina de 5, le vas a dar por vía parenteral ciprofloxacino más ceftriaxona, así que está complicado. Entonces, no complicado, simplemente le das ciprofloxacino, y si que está complicado, le das ciprofloxacino más ceftriaxona, ¿no? Excepto si que, por ejemplo, hablamos de niños y gestantes. En la no complicada le damos amoxiácido clavulánico, y en las complicadas cloranfenicol más ceftriaxona, en las gestantes sobre todo, ¿ok? Bien, ese vendría a ser el priming de bartonelosis.